Bueno, un buen día para todos. Mi nombre es Yanela Zapata Molina. Hoy les voy a hablar sobre la aplicación de la quimiometría sobre espectros infrarrojos y Raman como herramienta para análisis forense de pinturas. Estos son los puntos que vamos a tratar hoy. Primero, para que tengan un mejor entendimiento sobre el artículo que les voy a dar, les voy a explicar diferentes puntos que vamos a tratar en el mismo. Bueno, vamos a comenzar por la espectroscopía Raman. Es una técnica espectroscópica que se basa en la dispersión inelástica de la luz monocromática, generalmente de un láser en la región visible infrarrojo o ultravioleta cercano del espectro electromagnético. Es un proceso de dos pasos. En el primer paso, un fotón de la luz interactúa con una molécula, provocando la formación de un estado de energía virtual. Y en el segundo paso, la molécula se relaja a su estado fundamental, emitiendo otro fotón. La frecuencia del fotón emitido suele ser diferente de la frecuencia del fotón incidente, pues debido a que la transferencia de energía vibracional entre la molécula, pues debido a la energía vibracional entre la molécula y el fotón. Por el otro lado tenemos la espectroscopía Raman. Es una herramienta poderosa para el análisis de una amplia variedad de materiales, los cuales están incluidos pues las pinturas. En el contexto del análisis forense de pinturas, la espectroscopía Raman se puede utilizar para identificar los pigmentos y otros componentes de una muestra de pintura. En esta pues luego se puede usar para ayudar a determinar la fuente de la pintura, lo cual puede ser útil para resolver delitos como vandalismo o accidentes de atropello y fuga. Bueno, también tenemos la espectroscopía infrarroja, IR. Es una técnica espectroscópica que se basa en la absorción de radiación infrarroja por parte de la materia. La radiación infrarroja se encuentra entre la luz visible y las ondas de radio en el espectro electromagnético. Cuando la radiación infrarroja incide sobre una muestra, alguna de las moléculas de la muestra absorberán la radiación. La cantidad de radiación absorbida pues depende de la frecuencia de la radiación y de la estructura química de la muestra. Bueno, continuamos con la quimiometría, la cual es una disciplina científica que se encarga de extraer información de sistemas químicos a partir del tratamiento estadístico y matemático de los datos que se obtienen por medio de un experimento. O sea, en otras palabras, la quimiometría combina como la química con la matemática y la estadística, para así analizar datos químicos complejos y obtener información útil sobre la composición, estructura y propiedades de la materia. Continuamos con objetivos de la quimiometría. El primero es diseño de experimentos óptimos. La quimiometría permite planificar experimentos de manera más eficiente, seleccionando las variables y condiciones experimentales más adecuadas para obtener la máxima información con el más mínimo esfuerzo. Luego el otro punto es extracción de la información de datos complejos. Los datos químicos pues suelen ser abundantes y complejos y la quimiometría proporciona herramientas para analizarlos, identificar patrones y extraer información relevante. El otro punto es desarrollo de nuevos métodos analíticos. La quimiometría contribuye al desarrollo de nuevos métodos analíticos más sensibles, específicos y eficientes para la caracterización de los materiales. Por último tenemos la interpretación de resultados. La quimiometría ayuda a interpretar los resultados de los experimentos químicos y a relacionarlos con las propiedades de los materiales estudiados. Continuamos con las aplicaciones, que la primera es el análisis químico, que se utiliza en diversas áreas del análisis químico como la espectroscopía, la cromatografía y la electroquímica, para la identificación y la cuantificación de componentes en muestras complejas. El otro es diseño de materiales. La quimiometría se emplea en el diseño de nuevos materiales con propiedades específicas, como los polímeros, catalizadores y cerámicos. El otro punto es control de calidad. La quimiometría se aplica en el control de calidad de productos farmacéuticos, alimentos y otros productos químicos para garantizar su cumplimiento con las normas de calidad establecidas. Y por último tenemos el monitoreo de procesos. La quimiometría se utiliza en el monitoreo de procesos industriales
para detectar desviaciones y optimizar el rendimiento de los procesos. Bueno, en resumen, la quimiometría es una herramienta fundamental para los químicos en la actualidad, ya que se les permite obtener información valiosa de datos complejos y desarrollar nuevos métodos para la caracterización y el estudio de materiales. Bueno, prosiga. Bueno, pueden ver un diagrama de flujo, el cual explica como la aplicación de los métodos quimiométricos. Entonces, el primer paso es definir el problema. Entonces, toca identificar el problema a resolver o la pregunta a responder y establecer los objetivos de estudio quimiométrico. La segunda es la recolección de datos. Diseñar un experimento adecuado para obtener datos relevantes, seleccionar las técnicas analíticas y los instrumentos adecuados. También recopilar los datos de manera precisa y pues confiable. Reprocesamientos de datos. Limpiar los datos para eliminar errores y valores atípicos, transformar los datos si es necesario para mejorar su calidad y normalizar los datos para que estén en una escala comparable. El cuarto es exploración de datos. Bueno, visualizar los datos para identificar patrones y tendencias. El resumir los datos utilizando medidas estadísticas básicas. Y por último, evaluar la distribución de los datos. El quinto punto, perdón, es selección del método quimiométrico. Elegir el método quimiométrico más adecuado en función del problema a resolver y las características de los datos y considerar métodos de clasificación, regresión, calibración, etc. El sexto punto es aplicación del método. Implementar el método quimiométrico seleccionado utilizando un software o herramientas informáticas y ajustar los parámetros del método si es necesario. Séptimo es validación del modelo, evaluar el rendimiento del modelo utilizando técnicas de validación cruzada o conjunto de datos de prueba y verificar la precisión, la exactitud y la robustez del modelo. El 8 es interpretación de resultados. Interpretar los resultados del modelo en el contexto del problema original y extraer conclusiones y recomendaciones a partir de los resultados. El noveno es comunicación de resultados. Documentar los resultados de estudio quimiométrico en un informe o publicación, presentar los resultados en conferencias o talleres y compartir el conocimiento con la comunidad científica. El 10 es implementación del modelo. Implementar el modelo validado en un entorno real para resolver el problema original y monitorear el rendimiento del modelo y realizar ajustes si es necesario. Y bueno, continuamos con definición de términos. Comenzamos con valores propios. Cada componente principal tiene un valor propio asociado. El valor propio representa la cantidad de varianza que explica ese componente principal. La abreviatura de componente principal es PC. Bueno, los valores propios se ordenan de mayor a menor, indicando la importancia relativa de cada componente principal. Un valor propio grande indica que el PCE correspondiente captura una gran parte de la varianza en los datos. Bueno, el otro término es varianza capturada por cada PC. La varianza capturada por cada PC se calcula como la proporción de la varianza total explicada por ese PC. Se puede expresar como un porcentaje o como una fracción. Por ejemplo, si un PC explica el 20% de la varianza total, significa que captura el 20% de la información presente en los datos. Bueno, seguimos con la varianza acumulada capturada. Representa la suma total de la varianza explicada por los primeros PC. Se calcula sumando la varianza capturada por cada PC individual y se puede expresar como un porcentaje o como una fracción. La varianza acumulada capturada indica la cantidad total de información que se conserva al reducir la dimensionalidad de los datos a un número menor de PC. En resumen, los valores propios son medidas absolutas de la varianza explicada por cada PC. La varianza capturada por cada PC se expresa como un porcentaje o una fracción de la varianza total. Y la varianza acumulada capturada representa la cantidad total de información conservada al reducir la dimensionalidad a un número menor de PC. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la explicación del artículo. Bueno,
La quimiometría se presenta como una herramienta poderosa y versátil para el análisis forense de pinturas, ofreciendo un enfoque objetivo, eficiente y confiable para la clasificación y caracterización de la muestra. Su principal objetivo es evaluar la eficiencia de métodos quimiométricos para analizar muestras de pintura mediante espectroscopía infrarroja y Raman, teniendo en cuenta que los datos espectroscópicos son multivariados y altamente correlacionados, lo que dificulta su análisis. Para ello se analizaron 34 muestras de pintura roja con IR y con Raman. Se aplicaron técnicas de pretratamiento de datos y selección de variables y se utilizaron PCA y HCA para explorar las estructuras de los datos y detectar agrupamientos, dándonos como resultado la combinación de SNB y selección de longitudes de onda entre 650 a 1830 y de 2730 a 3600. Proporcionó resultados óptimos para el IR. Los primeros 4 componentes principales de IR explicaron el 83% de la varianza total y asociaron con tipos de aglutinantes y presencia o ausencia de carbonato de calcio. Los dos primeros componentes principales del Raman explicaron el 37% y el 20% de la varianza total, pues respectivamente, y se asociaron con diferentes composiciones de pigmentos, lo que nos indica que la quimiometría es una herramienta valiosa para análisis forense de pinturas, ya que permite tomar decisiones objetivas, reducir errores de clasificación, aumentar la eficiencia y obtener resultados robustos con tratamiento de datos que ahorran tiempo. Bueno, la introducción. En el ámbito de la ciencia forense, el análisis de pinturas juega un papel crucial en la investigación de diversos delitos como vandalismo, falsificaciones, robos de obras de arte y accidentes de tránsito. La identificación precisa de la composición y origen de las pinturas puede ser un factor determinante para la resolución de estos casos. Tradicionalmente, el análisis forense de pinturas se ha basado en métodos visuales y microscópicos, los cuales, si bien proporcionan información valiosa, pueden ser subjetivos y presentar limitaciones en cuanto a la discriminación de materiales similares. Bueno, en este contexto, la quimiometría surge como una herramienta analítica poderosa que complementa y optimiza los métodos tradicionales, ofreciendo un enfoque objetivo, robusto y confiable para la caracterización de pinturas. Bueno, materiales y métodos. Muestras, se utilizaron 34 muestras de pintura doméstica de un color tipo RAL 3000, que es el rojo fuego. Las mediciones por IR se realizaron con un espectrómetro FTIR Nicolet 6700 equipado con un microscopio FT-IR Nicolet Continuum de Thermoelectron Crop con un objetivo reflacromático de 32 infinitos, un detector de teluro de mercurio y cadmio, y el software Omnic 7.2a. Las mediciones Raman se registraron en un sistema Renishaw RM1000 equipado con un microscopio DML Leica con 20 aumentos y gramos 34 versiones. Fuente de láser es un láser Renishaw HPNIR de 785 nanómetros con un tamaño de punto de aproximadamente 50 metros. Bueno, la identificación y comparación visual. Identificación de los compuestos químicos se basó en los valores de las longitudes de onda máximas encontrados pues en la literatura. El uso de bases de datos de referencia espectral también fueron muy útiles en este estudio. Solo se tuvieron en cuenta, cabe aclarar, los compuestos principales. Continuamos. El pretratamiento de datos. Bueno, para el pretratamiento de datos se investigaron combinaciones de diversas técnicas de pretratamiento de datos, tanto como espectros infrarrojos como Raman. Los errores cuadráticos medios de calibración y predicción se calcularon mediante una regresión de mínimos cuadrados parciales con validación cruzada. Y normalización, estandarización, corrección de la línea base 1 y 2.
Bueno, en la siguiente tabla se pueden observar los datos de origen de cada muestra. Entonces ahí pueden verlo. Reducción de datos. Bueno, se utilizaron dos técnicas de análisis de datos. La primera es análisis de componente principal o PCA, en la cual se crea variables latentes, es decir, componentes principales a partir de las variables originales. Esto permite visualizar la estructura de los datos y detectar grupos, separaciones sistemáticas o valores atípicos, y ayuda a identificar qué variables influyen más en la clasificación de las muestras. El otro método es el análisis de conglomerados jerárquicos o HCA. Este se encarga de agrupar muestras de forma objetiva y en función de su similitud. Utiliza distancias, funciones de correlación o coseno como medidas de similitud. Se representa mediante un dendrograma que muestra el valor de similitud al que se fusionan los grupos y permite estimar el grado de similitud entre las muestras. Más adelante vamos a poder ver el dendrograma. Bueno, comentarios. Se puede decir que el PCA son técnicas exploratorias útiles para analizar datos de pintura. El PCA revela la estructura latente de los datos, mientras que el HCA identifica grupos de muestras similares. Bueno, el otro punto es la elección de la técnica de análisis y la medida de similitud depende del objetivo del estudio. Y se recomienda utilizar diferentes métodos de agrupación para obtener una visión completa de los datos. Continuemos. Bueno, clasificación visual según su composición química. Para comparar la capacidad de separación de cada una de las técnicas estadísticas, se examinaron visualmente todos los espectros y se determinó su composición química. Para los espectros IR se crearon 7 grupos, se encontraron dos tipos de aglutinantes, a saber, acrílico y alquídico. Acrílico y alquídico. También se encontró estireno y con diluentes como carbonato de calcio o silicato de magnesio. Bueno, la siguiente tabla nos muestra la clasificación de las 34 muestras de pintura según su tipo de aglomerante o diluente. Bueno, algunos de los espectros acrílicos también se presentan picos dobles, característicos a ciertas longitudes de onda como 1195 a 1150 o 1270 a 1240, que es un indicativo de polimetilmetacrilato. Además, se identificaron e ilustraron picos específicos. También se detectaron pocas bandas correspondientes a algunos pigmentos orgánicos, realizando su identificación mediante espectroscopia Raman. Las composiciones más frecuentes son las acrílicas y alquídico ortoftálico, sin extensor adicional. Se encontró que 6 pares de 34 muestras no estaban diferenciados. El poder de discriminación calculado con la fórmula de Smaldon y Moffat es de 0,99. Bueno, los espectros Raman se pueden separar en 5 grupos según los pigmentos o combinaciones de pigmentos utilizados. Los pigmentos más frecuentes fueron el PR112, el PR170, el PR3 y el R254 y combinación de PO5 más PR146. Eran solo una minoría, pues el último grupo que mencioné. Las comparaciones por pares de cada espectro entre el mismo grupo dejaron 22 pares sin diferenciar y el poder discriminante calculado fue de 0,96. Bueno, al combinar las dos técnicas quedan 4 pares indiferenciados. Estos pares de muestras son 1702, 3110, 2519 y 2620. El poder discriminacional calculado es 0,99. Bueno, una investigación adicional sobre las razones por las que estos 4 pares no estaban diferenciados mostró que la muestra 217 y la 1031 tienen el mismo importadores, aunque sean de diferente marca. Por lo tanto, no se excluye la posibilidad de que estas muestras posean la misma composición. Los resultados del análisis de la matriz de datos del IR se presentan en la imagen
Observamos 4 grupos diferentes al trazar los 2 primeros componentes principales, que representan respectivamente el 40 y el 26% de la varianza total. Este grupo corresponde a la separación según el tipo de conglomerante y la presencia o ausencia de carbonato cálcico. El grupo A corresponde a las muestras que tienen un ligante acrílico y carbonato de calcio, mientras que el grupo B corresponde a las muestras que tienen un ligante acrílico y no carbonato de calcio. El grupo C corresponde a las muestras que tienen un aglutinante alquídico y carbonato de calcio, y el grupo D corresponde a muestras que tienen aglutinante alquídico y no tienen carbonato de calcio. El 83% de la variancia total se explica por los 4 primeros PC. La interpretación del gráfico de cargas proporciona una interpretación adicional de las variables responsables de esta división. El primer PC se separa principalmente según la presencia o ausencia de carbonato cálcico, mientras que presentan una señal en la zona de 1430 a 1440. Se verá afectado negativamente por la primera PC. El segundo PC es responsable de la separación según el tipo de aglutinante, teniendo el acrílico un valor positivo y el alquídico negativo. La tercera y cuarta PC se ven afectados por el silicato de tirono y magnesio. Vamos a continuar. Bueno, los resultados del PCA realizados en la matriz de datos Raman se presentan en la figura 6. Se observan 6 grupos diferentes al trazar los 2 primeros PC, que representan respectivamente 37% y el 20% de la varianza total. 5 grupos se refieren a los pigmentos esperados, siendo el sexto de la muestra 22. El grupo A corresponde a las muestras que tienen un pigmento PR112, el grupo B a las muestras que contienen un pigmento PR170 y el grupo C a las muestras que contienen un pigmento PR254. El grupo D a las muestras que tienen un pigmento PO5 más PR146. Y finalmente el grupo E corresponde a muestras que tienen un pigmento PR3. Todas las réplicas de la muestra 22 poseen una varianza residual alta y las estadísticas las consideran valores atípicos. Volviendo a un examen visual clásico, observamos importante intravariabilidad atribuida a un ruido significativamente mayor a un gran cambio de línea base. Aunque las estadísticas las consideran valores atípicos, estas réplicas son causadas por una muestra de pintura que muestra una alta fluorescencia. Las muestras pueden ser problemáticas con la clasificación quimiométrica. Sin embargo, desde el punto de vista de la clasificación visual, el pigmento se identificó con éxito como PR112. Los resultados del análisis del conglomerado jerárquico se presenta como un dendrograma con 272 muestras. No es visualmente útil, pero se presenta el espectro medio para 8 réplicas de cada muestra, tanto para las matrices de datos en el IR como para el Raman. Se obtuvo la misma clasificación que para el PCA. Se forman 4 grupos dentro de la matriz de datos y siguiendo las mismas separaciones lógicas explicadas anteriormente, es decir, ausencia o presencia de carbonato de calcio y seguido por el tipo de aglutinante utilizado. Bueno, puntos clave. La combinación del PCA y el HCA con pretratamiento adecuado puede proporcionar una clasificación precisa de pinturas rojas a nivel de marca, además de que se permite una separación más profunda de la muestra del subgrupo. Dije pues pinturas rojas porque pues esa es las muestras que se están utilizando. Permite analizar las réplicas simultáneamente y ofrecen opciones de representación gráfica. 3. El PCA y HCA son herramientas efectivas para clasificar rápidamente muestras. 4. El PCA revela la estructura latente, muestra por tipo de aglutinante y carbonato de calcio. Para el HCA, las muestras son similares en función de su composición orgánica. Contribuciones y implicaciones. Bueno, este estudio demuestra el potencial de la quimiometría para mejorar la precisión del análisis forense de pinturas. Proporciona una metodología para clasificar pinturas rojas mediante espectroscopía IR y Raman. Descata la importancia de combinar diferentes técnicas espectroscópicas para tener una mejor discriminación. Implicaciones. La quimiometría puede ayudar a los criminalistas a tomar una decisión más informada en casos que involucran vandalismo u otros delitos relacionados con pintura.
Esta metodología puede estandarizarse y aplicarse en los laboratorios forenses de todo el mundo. Se puede desarrollar nuevos métodos quimiométricos para mejorar aún más la discriminación de la pintura. Eh, bueno, eh, Conclusión. La quimiometría es una herramienta valiosa para el análisis forense de las pinturas, ya que proporciona una clasificación más precisa y confiable que la comparación visual. Esta metodología puede aplicarse a otros conjuntos de datos más pequeños, como la comparación de rastros desconocidos con materiales de referencia. Se necesitan más estudios para mejorar la discriminación de pinturas pues, del mismo fabricante. Bueno, estas son, como pueden ver, las referencias que utilicé en toda la presentación. Y pues muchas gracias. Hasta luego.